Sí, sí, tengo visto. Vale, bueno, buenas tardes a todas, bienvenidas. Vamos a empezar con la última charla que corresponde a estas terceras jornadas de activismo internacional, con la mesa sobre buenas prácticas sobre cooperación internacional. Nuestros ponentes son Amaranta Gómez, Colette Spinetti y José María Núñez. Amaranta Gómez es una antropóloga muche, activista transmexicana y cosecretaria de la coalición mexicana LGBTTI+. Es muxe. En su cultura indígena, que es la zapoteca, los muxe son considerados parte de un tercer sexo. Es antropóloga, activista y con 25 años fue la primera candidata transexual a diputada federal del país por el partido México Posible. En 2015 cambió su identidad de género en el acta de nacimiento y en otros documentos oficiales, como el pasaporte, a partir de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que permitió que las personas cambiasen su identidad de género en su acta de nacimiento y que esto fuese solo un trámite administrativo. Fue cofundadora y copresidenta del Fondo Internacional Trans y actualmente es secretaria regional del Secretariado Internacional para Pueblos Indígenas ante el VIH, la sexualidad y los derechos humanos, cosecretaria de la coalición mexicana LGBTTI+, y actual asambleísta ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y catedrática del título de Expertos Indígenas en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Por su parte, Colette Spinetti es directiva del colectivo Trans del Uruguay y miembro del RIE. Es profesora de literatura y danza. Ha sido durante años presidenta de la Unión Trans del Uruguay y vocera de varios proyectos para obtener derechos del colectivo de mujeres transexuales en el Uruguay y la Ley Trans de Uruguay. Actualmente es directora nacional del colectivo Trans Uruguay CTU, secretaria general de Corpora en Libertad e integrante de la Red Iberoamericana de Educación LGTBI. Participada actualmente por Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y España, y en la que ha liderado los encuentros de actores clave en docencia, educación e identidad de género en Perú en 2019 y en Brasil en 2020. Por su parte, José María Núñez Blanco es profesor de la Universidad de Extremadura y el presidente de Fundación Triángulo. Es profesor de Dirección Estratégica en dicha universidad y comenzó su activismo LGTBI en la Fundación Triángulo, desde la que participó en la redacción de la Ley LGTBI extremeña. Actualmente preside Fundación Triángulo a nivel estatal y participa en el equipo de cooperación internacional al desarrollo de la misma. Fue promotor de la Red Iberoamericana de Educación LGBTI. Recientemente ha participado en varias reuniones de la coalición LGTBI de la OEA y en la Cumbre de las Américas, y ha sido observador internacional en la aplicación del enfoque de diversidad LGBTI a los acuerdos de paz de Colombia. Bueno, pues ya os cedo la palabra. Empieza hablando José María Núñez. Un abrazo. Pues muchas gracias, Yago, y sobre todo gracias a FLGTB, no solo por la organización de estas excelentes jornadas que desde ayer estamos pudiendo disfrutar, sino también por que nos invitéis a poder estar en ellas aportando nuestra experiencia, mayor, menor, pero desde luego muy activista, a través de la cooperación internacional al desarrollo. La verdad es que las jornadas han sido realmente muy, muy interesantes y me atrevería a decir que emocionantes, ¿no? De hecho, la última ponencia ha sido súper interesante, pero esta mañana a mí me lo pareció igualmente, o tanto o más, la de Bruno Bimbi, porque me recordaba parte de las vivencias que uno tiene cuando hace cooperación internacional, y es la interconexión que existe entre muchas de las luchas que tenemos entre unos lados y otros del planeta, ¿no? En definitiva, esa interconexión que tenemos en el activismo y que nos hace ver que tenemos mucho más lugares comunes de los que nos pudiéramos pensar inicialmente, ¿no? Han sido, como os digo, realmente muy interesante escuchar a Bruno, escuchar a ese excelente ministro que tuvimos de Justicia, que ojalá y pudiera serlo por décadas y décadas, o lo fuera ahora. Tendríamos una maravillosa ley trans y LGBTI seguro, pero bueno, la conseguiremos igualmente, teniéndole como cómplice en la Unión Europea. O también fue interesante escuchar a Marta Méndez, o a otros muchos como Melibea y tantos, pero me vais a permitir que de todo esto yo, de todo lo que he podido escuchar ayer y hoy, que ha sido prácticamente todo, destaque algo que para mí es importante, fue importante porque ayer me emocioné cuando lo escuchaba y porque me recuerda o subraya para mí lo verdaderamente relevante a la hora de hacer
activismo LGBTI internacional. Y es cuando Víctor Hacha, el refugiado camerunés que intervino en la mesa de ayer por la tarde-noche, subrayó la importancia de poder decir que aunque alguien le agreda porque va de la calle o incluso que el insulto incluso le agreda, ¿no?, él sabe que la ley está con él y que la sociedad está con él, que aquí en nuestro país puede ser libre, ¿no? Ayer, hablando con un compañero activista LGTB, me decía que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y efectivamente eso es así en muchas ocasiones, ¿no? No valoramos lo que tenemos y uno lo tiene muy claro cuando se da un repaso, como nos hizo ayer Lucas Ramón de IGAWOL, por ese mapa mundi, ¿no?, que muestra la situación en los distintos países, coloreando los niveles de libertad o de derechos o de vivencias que podemos tener siendo lesbianas, gays, bisexuales o transexuales o intersexuales. Lo que ayer dijo Víctor nos emocionó, pero sobre todo subraya para mí el porqué de la cooperación internacional y de la necesidad de la cooperación internacional al desarrollo, o al menos de por qué Triángulo, la organización que, como bien has dicho, actualmente coordino a nivel nacional, comenzó hace un poco más de 2 décadas a hacer cooperación internacional al desarrollo. Hoy vamos a intentar exponer algunas de las buenas prácticas de las distintas experiencias de estas 2 décadas, aunque os aseguro que, como bien se ha dicho en el taller anterior, excelente por cierto, muchas veces también se aprende de lo que no salió bien, y os aseguro que muchas cosas no han salido bien y hemos aprendido mucho de ello, ¿no?, aunque sea a base de esos errores. Pero esa razón de ser y ese origen de el nacimiento de la cooperación al desarrollo dentro de Fundación Triángulo hace un par de décadas o un poco más, sin duda alguna fue la necesidad de quedarnos absolutamente inquietos, intranquilos, de removernos todo y más el hecho de que no nos puede dejar impasibles que en algún otro país de cualquier punto del planeta alguien pueda no disfrutar de sus derechos y libertades por el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual o intersexual o cualquier otra denominación, que luego cuando intervenga Amaranta nos quedará claro que no todas las personas nos identificamos o se identifican en el mundo con estas categorizaciones que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero por eso comenzamos. Me vais a permitir que comparta una presentación que si la consigo encontrar. A ver. Voy a intentar compartir una presentación en la que hacer una pequeña ilustración de qué es lo que hacemos en cooperación al desarrollo y algunas de esas buenas prácticas. Creo que ahora ya sí va a poder ser. Creo que se ve, no estoy seguro, pero creo que se ve. Con esta primera diapositiva que nos recuerda también parte de lo que no hemos hecho suficientemente, ¿no?, que es, por ejemplo, trabajar en algunos territorios como sería Rusia. En fin, fundamentalmente lo que defendemos desde Fundación Triángulo en nuestras acciones de cooperación al desarrollo es el derecho a amar libremente o a ser como cada uno o cada una somos. Y las señas de identidad de nuestra cooperación al desarrollo fundamentalmente son estas 3. En primera, hacerla en el marco del global de los derechos humanos. Solo así entendemos la defensa de la cooperación al desarrollo desde la diversidad sexual y de género. Y la segunda, desde la búsqueda del fortalecimiento de la sociedad civil local, algo que es absolutamente imprescindible porque es la clave de nuestra intervención, porque solo, y esta es nuestra tercera seña de identidad, solo intervenimos de mano de las organizaciones que trabajan en su propio país, en cada uno de los países en los cuales trabajamos. Por eso, hoy me parecía especialmente importante que no fuera solo Triángulo quien hablara, sino que hoy aquí pudieran tomar voz algunas compañeras, algunas de las varias organizaciones con las que hemos ido trabajando a lo largo de estos tiempos, como en este caso será Amaranta y Colette. Decía que nuestra cooperación internacional se realiza en el marco de los derechos humanos y, por supuesto, según Naciones Unidas, se va marcando la agenda a nivel internacional, en este caso, en el marco de los ODS. Supongo que todo el mundo sabe lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca Naciones Unidas para los próximos años como agenda internacional, no solo para las instituciones de los países, sino para la sociedad en general. Lo curioso, y esto también nos marca
cómo de alguna manera se puede trabajar a nivel internacional es que cuando esta agenda de los ODS se desarrolló, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen a sustituir a los anteriores objetivos del milenio, estuvieron encima de la mesa, estuvo en la mesa de trabajo de Naciones Unidas la realidad LGBTI, pero se cayó por el veto de algunos países a que esa cuestión se abordase y se respaldase por parte de Naciones Unidas. Pero como creo que todos tenemos claro y todas tenemos claro en el trabajo de la diversidad sexual y de género, siempre nos hemos buscado un hueco cuando no podemos, porque todos hemos comenzado a trabajar en el activismo LGTBI desde la exclusión. No hay ni un solo país del mundo, en el que no se haya empezado a trabajar a favor de las libertades sexuales desde el reconocimiento de esas libertades. Se ha empezado a trabajar desde la necesidad de que se defienda ese reconocimiento, como hemos visto en muchos casos aquí o como se ha demostrado claramente hoy. Pues bien, lo que hicimos nosotros fue remover esos 17 colores, los 17 objetivos del desarrollo sostenible y construir este otro círculo de objetivos de desarrollo sostenible, convirtiendo los colores del logotipo de Naciones Unidas en nuestra bandera internacional LGBT. En definitiva, conseguimos de una manera u otra encajar dentro de estos objetivos de Naciones Unidas la agenda de la cooperación LGBTI. Esta es una de nuestras mejores prácticas de los últimos tiempos. Haber construido una agenda de incidencia política que a través de la aprobación de la Declaración de Mérida por la cooperación LGBTI está intentando trabajar con las administraciones públicas primero y después con la sociedad civil y también con las empresas la necesidad de que la cooperación LGBTI entre en la agenda política. Está costando mucho, pero lo estamos consiguiendo. Quizá haya algunas personas que nos estén escuchando que piensen que esto no haya que trabajarlo. Voy a poner algún pequeño ejemplo para que quede claro que eso no es así y sí era un objetivo razonable a plantearnos hace muy poquitos años. Hasta hace 3 años, las únicas comunidades autónomas que habían financiado cooperación al desarrollo LGBTI en nuestro país eran Extremadura, la agencia estatal cuando gobernó Zapatero en los últimos años, con Leire Pajín en la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo, y algún tímido proyecto en alguna otra comunidad autónoma. Evidentemente, eso sí dejaba sobre la mesa que, en contra de lo que ocurre en otros territorios, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que tiene claro, como dijimos esta mañana muy claro el antiguo ministro López Aguilar, que la agenda LGBT es una prioridad en la agenda internacional. En la cooperación lo tienen claro y, de hecho, tienen una línea específica de financiación para esta temática dentro de sus planes de cooperación y de su propia agencia de cooperación. En nuestro país eso no era así y nos planteamos hacer incidencia política para conseguir que la agencia, todas las agencias de cooperación incluyeran esta causa dentro de sus líneas de trabajo. No lo hemos conseguido con todas, pero sí se ha conseguido con bastantes. La valenciana, la andaluza, algo en Madrid, algunas agencias autonómicas, algunas agencias locales, algunas diputaciones, Euskadi, Baleares, están avanzando en incorporar la realidad LGBTI a la agenda de sus líneas de cooperación al desarrollo. Porque cuando se trabaja en cooperación al desarrollo, y esto igual no está claro para todos, no solo estamos hablando de abordar la realidad internacional de manera genérica, como estamos haciendo, por ejemplo, en estas jornadas, y trabajar para que se conozca. Esto entraría en la primera de las líneas de trabajo, que es la educación y la sensibilización de la ciudadanía en general sobre la necesidad de trabajar en esa realidad. Pero las verdaderas y duras líneas de trabajo que tenemos que acometer son, uno, la incidencia política, que todos lo hacemos más o menos, pero nunca lo hacemos de manera suficiente y debemos hacerlo desde todas de nuestras organizaciones de manera más clara. La ayuda humanitaria para situaciones de urgencia extrema, que se dan en algunos contextos o realidades, y lo que se llama en general en el sector, de manera más específica, realmente cooperación internacional al desarrollo. En definitiva, dentro de la cooperación hay 4 líneas, pero solo una específicamente aborda lo que realmente es la cooperación internacional al desarrollo, que es desarrollar proyectos con las organizaciones contraparte, como es el caso, por ejemplo, de las uruguayas o mexicanas que hoy van a tomar la palabra, en su propio terreno. Y esto es lo que verdaderamente es complicado y el verdadero reto que tenemos que asumir dentro de nuestras organizaciones. En la primera de las líneas, la educación para el desarrollo,
nosotras y nosotros desarrollamos varios proyectos y una buena práctica que os puedo comentar es una campaña que venimos haciendo en algunos pueblecitos pequeños para visibilizar la realidad LGBTI, pintando murales que visibilicen esta realidad y de paso homenajeen a algunos y algunas de nuestros activistas. Me ha parecido curioso mostraros el que hicimos en un pueblecito de Extremadura en honor a Amaranta Gómez y que ella misma inauguró, ya que hoy estaba aquí con nosotros, con una de sus frases más conocidas. Ese muro hoy está en uno de nuestros pueblos y está mostrando la realidad que Amaranta trabaja cada día. Otro muro, ya que esta mañana Bruno Bimbi se refería a Marielle Franco en su exposición, excelente, esa mujer que perdimos hace año y pico ya, es este, que por cierto se hizo en un pueblo cuyo alcalde es famoso por una obra de teatro, el alcalde de Zalamea. Pues bien, en Zalamea de la Serena hicimos este otro muro que no tiene una línea que le falte. Veréis que en la imagen que veis falta una palabra. Eso fue así porque se nos reclamó por parte de la Junta Electoral Central que teníamos que eliminar la palabra socialista, que era una de las definiciones de Marielle como activista, mujer, feminista, negra, de la favela, socialista, bisexual y activista. El Partido Popular de ese pueblo reclamó que eliminásemos la palabra socialista de ese muro. Pero bueno, en cualquier caso, esta es una de las líneas que trabajamos para sensibilizar a la población, como también lo hacemos a través de, por ejemplo, una obra de teatro, que es otra buena práctica que desarrollamos, creando este material cultural que transmite la vivencia de algunos activistas que en su país cada una pelearon por su realidad y por la realidad de sus cuerpos y de sus vidas para mejorarlo. Pero esta es la línea de educación y sensibilización. Si realmente nos vamos a lo que realmente era complicado y recordamos este mapa que ayer nos mostraba el compañero de Ilguagol, y me permitís que lo cambiemos por este otro, veréis que la realidad, bueno, si volvemos al de Ilguagol, vemos cuáles son las realidades mayores, mejores o peores en el mundo, aunque algunas, según nuestro análisis y nuestra creencia particular, no se muestran suficientemente. Por ejemplo, pudiera parecer que Centroamérica no es uno de los peores países, territorios del planeta para que necesiten de intervención y, sin embargo, a nuestro juicio, y Amaranta lo podrá corroborar, es una de las peores zonas del planeta para poder ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, transgénero, etcétera, porque tiene uno de los índices de asesinato mayores en algunos de los países. Pero bueno, en cualquier caso, este otro mapa, mucho más humilde y pequeño, es el que muestra cuáles han sido nuestras actuaciones en cooperación internacional en estos 20 años. Como veis, hay mucha más concentración de intervenciones en América Latina, en Centroamérica, en Iberoamérica y en Sudamérica que en África, siendo, no obstante, África uno de los países con peor situación. Eso obedece a una razón, y es que es mucho más fácil hacer cooperación con países con los que tenemos un habla en común o nos comunicamos mejor y además tenemos lazos comunes. Nuestra cooperación comenzó en Argentina precisamente por eso, por lazos comunes, y a partir de ahí continuamos desarrollando nuestro trabajo a través de la conexión activista y de amistad que vamos desarrollando con muchos compañeros y compañeras de distintos países de Iberoamérica. Es cierto que también hemos trabajado un poco en algunos puntos de África, pero muy tímidamente. Aunque aparezcan algunos puntos señalizados en el mapa, es real. Nuestras intervenciones en África han sido realmente muy pequeñas, muy mínimas. Como organización es nuestra gran debilidad. Aunque para mí la verdadera gran debilidad es el necesario trabajo en Europa del Este, que es otro de los grandes focos de homofobia y transfobia del mundo con claridad. Cuando hacemos cooperación internacional, y voy terminando en un par de minutos, ya, no te preocupes, en cooperación internacional en Fundación Triángulo priorizamos estas líneas de trabajo. Por un lado, la incidencia política internacional, también el fortalecimiento de las organizaciones civiles, pero como líneas de trabajo, dos: los derechos de la mujer lesbiana, bisexual y transexual y el acoso escolar, que es una de nuestras grandes líneas de trabajo. Algunos de nuestros proyectos que podemos comentar como buenas prácticas en cooperación internacional sería, por ejemplo, el haber apoyado a las organizaciones de Cabo Verde, con las cuales desde Triángulo en Extremadura, Andalucía y Canarias desarrollamos una línea de apoyo al movimiento LGBTI allí. En su nacimiento, antes de que existiera, realmente dimos una primera capacitación a lo que es un ministerio de igualdad,
o parecido a eso, no realmente no se llama así, a partir del cual se creó la primera organización LGBT caboverdiana y del cual nacería este orgullo de Mindelo, ¿no? Otra de nuestras buenas prácticas, en este caso moviéndonos desde Cabo Verde hasta Colombia, sería este proyecto que nos llena realmente de satisfacción porque ha sido un ejercicio de aprendizaje impresionante de mano de compañeros y compañeras colombianas, en concreto con la organización Caribe Afirmativo, que hoy podemos definir claramente como una organización hermana para Triángulo. Este proyecto, que tiene un nombre precioso, Enterezas, y que básicamente lo que persigue o lo que ha perseguido es trabajar con las compañeras mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales que han sido agredidas, violadas o violentadas en algún momento o de alguna manera u otra, con más o menos nivel de intensidad a lo largo del proceso de guerra, violencia en Colombia. De hecho, este proyecto terminó, la primera fase de este proyecto terminó en un encuentro fantástico que tuvo lugar en Barranquilla, recordarás, Amaranta, en el que tuve la suerte de conocerla, de conocer a esta inmensa mujer que es Amaranta Gómez y emocionarme por primera vez escuchándola, ¿no? Pero eso llegó después de haber escuchado los testimonios de todas estas mujeres que habían participado en ese proyecto. El proyecto construye de mano de Caribe Afirmativo, una ONG que en 12 años se ha convertido en esencial en el terreno, que es una referencia clara para Naciones Unidas en su trabajo en la región, construye desde las vidas rotas de cada una de estas mujeres sus propias vidas y sus vidas en comunidad a través de la creación de lo que ellas llaman las casas de paz. Las casas de paz están en todos los territorios de Colombia y son centros LGBT que en la reconstrucción de la paz reivindican la necesidad también de considerar las violencias que han sufrido las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en ese proceso de violencia que fue el que ha sufrido Colombia, que todavía realmente no ha terminado, pero que ya tiene aprobados unos acuerdos de paz que, por cierto, y esto también fue una buena práctica y una maravillosa experiencia para el que habla, que no olvidaré jamás en la vida, el haber podido ser observador, como antes hacía Yago, en la implementación del enfoque de diversidad en estos acuerdos de paz. Y esto es un maravilloso aprendizaje que hemos tenido de parte de estos compañeros activistas colombianos, porque cuando se aprobó el acuerdo de paz colombiano en La Habana, consiguieron introducir en ese acuerdo de paz un enfoque de diversidad LGBTI, cosa que, si yo no me equivoco, no existe en ningún otro acuerdo del mundo de este tipo. Triángulo, la Agencia Extremeña de Cooperación, a invitación de Caribe Afirmativo y las organizaciones LGBT de Colombia, participamos en un proceso, en un circuito de observación, de implementación de ese acuerdo y de ese enfoque de diversidad. Tuvimos interacción con todas las organizaciones, las instituciones creadas para la implementación del acuerdo de paz y el propio gobierno y, por supuesto, las FARC, con unos testimonios estremecedores y también comprobando, lamentablemente, la dejación del actual gobierno colombiano para conseguir que ese acuerdo de paz se lleve a cabo y, desde luego, que se implemente con enfoque de género y enfoque de diversidad, como transmitimos, ¿no? Esta fue parte también de nuestra incidencia política, como lo fue este otro encuentro que tuvimos en La Habana, que sepamos hasta ahora el único que se ha tenido por parte del gobierno cubano con organizaciones de la sociedad civil no colombiana. Era sobre género y diversidad LGBTI y pudimos hablar mano a mano con el gobierno, como se ve, hablando con Mariela, con la que tuvimos oportunidad de trabajar en la agenda de derechos humanos de Cuba y espero que eso pueda desarrollarse en los próximos tiempos, seguro que sí, no puedo adelantar mucho más sobre eso, pero fue sin duda una buena práctica también. Pero si de todas las experiencias de cooperación al desarrollo que hemos desarrollado en estos 20 años, yo tuviera que elegir una, no tengo ni la más mínima duda de que de todas las que hemos hecho, algunas positivas bastantes ya y otras negativas de las que hemos aprendido, yo destacaría esta, la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, y por eso me parece importante que estuviera aquí Colette. Y además me parece importante que estuviera Colette con Amaranta porque las dos son mujeres transexuales y eso es muy importante hoy en nuestra agenda política local y la cooperación al desarrollo tiene que nacer desde el respeto a la organización contraparte para trabajar en su territorio, pero también desde la claridad del aprendizaje compartido de las luchas de unas y de otras, ¿no? Como esta mañana bien decía y subrayaba
como decía al principio de mi intervención. La Red Iberoamericana de Educación LGBTI fue una propuesta de Fundación Triángulo de hace una serie de años. Tendría que mirar los datos, ahora recordar con 11, 12, no me acuerdo, pero fue una invitación a 4 organizaciones que trabajaban educación y diversidad LGBTI en sus países para juntas construir una red que trabajase esto en Iberoamérica. A partir de ahí desarrollamos muchos materiales en sus propios países, Uruguay, en Colombia, en Perú y en Chile. Pero la red hoy es un proyecto exitoso y es una buena práctica porque la red ya tiene vida propia, como Colette podrá corroborar ahora. A partir de distintos proyectos ha ido creciendo, se ha ido empoderando, se han incorporado otros países, se ha incorporado Brasil, se ha incorporado Bolivia, se ha incorporado Argentina, y desarrollando encuentros como los que ahora comentará Colette, se ha convertido en un agente que remueve algo tan imprescindible como es trabajar la educación en la región iberoamericana, pero desde la igualdad del trabajo compartido y desde la propia dirección de todas las organizaciones. Eso es una buena práctica en cooperación internacional, promover una idea de mano de las organizaciones locales, conseguir que salga adelante y que tenga vida propia y sostenible en el tiempo. Corto, quizá me he excedido, si es así lo siento, Yago, y quedo, por supuesto, a disposición después de lo que haya que comentar. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, José María. Ahora cedo la palabra a Colette, que nos contará sobre su trabajo en el terreno. Colette, cuando quieras. Colette, ¿me escuchas? Sí. Hola. Bueno, hola, muy buenas tardes. Les saludo desde el sur de Latinoamérica, desde Montevideo, más específicamente, entrando a la primavera. Y bueno, como decía José María, la RIE se inició como... Hay una preocupación a nivel mundial y específicamente a nivel Latinoamérica, donde vivimos sociedades muy conservadoras. Ningún país escapa de eso, donde, como todos sabemos, se acepta lo esperado por la cultura hegemónica, por lo cual el bullying, la discriminación, la violencia en los centros educativos para las personas LGBTQI+, y especialmente para las personas trans, sigue siendo un gravísimo problema. De hecho, la mayoría de los países no han sabido trabajar esto y no han sabido legislar el bullying educativo. En ese sentido, muchas organizaciones locales trabajamos e intervenimos en la educación para que esto no suceda. Pero vimos que para esto teníamos que tener como un fortalecimiento y que las estrategias de lucha tenían que ser organizadas por una red. Es así que aparece esta idea de conformar una red que tenga que ver con la educación de la comunidad LGBTQI+, y aparece la RIE. La RIE aparece primero como una idea y se concreta en 2010 en Lima, donde nos reunimos diferentes países. Estaba Colombia, estaba Perú, estaba Chile, estaba España, Uruguay en ese momento, creo que no me olvido de ninguno, y allí se le da cuerpo a la RIE. Es así que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione? En ese sentido, tomamos como objetivo principal, obviamente, contribuir a la prevención y la eliminación de todo tipo de discriminación en el ámbito escolar, tanto sea por orientación sexual, como por identidad de género, como por expresión de género, ¿no? Y para eso lo que buscamos es incidir políticamente en diferentes ámbitos, tanto para profesores y profesoras
de la comunidad LGBTI, como también para alumnos y alumnas y alumnes de la comunidad LGBTI. Entonces, en ese sentido, también hicimos una guía, que ahí José la mostraba. La guía se llama Caminando Libertades, la pueden encontrar en nuestra página web, que yo ahora se las pongo en el chat, pongo la dirección en el chat. E hicimos hasta ahora 2 encuentros de actores claves. Un primer encuentro que fue en Montevideo, en el 13 y 14 de octubre de 2016, donde empezamos a plantear estos temas y a plantear las situaciones de los diferentes países. Y otro encuentro que fue, bueno, después se unió Brasil, se unió Bolivia, se unió Argentina a la RIE, y allí hicimos el segundo encuentro de actores claves, que fue en Lima, el 3 y 4 de octubre del 2018, donde en realidad, y esto también en esto que decía José, que vamos aprendiendo, ¿no?, de las cosas, en realidad, personalmente, y bueno, y con aliados dentro de la RIE, peleamos mucho porque este encuentro visibilizara la temática trans, ¿no? La población trans, la población disidente del género, hoy tendríamos que hablar de la población no binaria, de la población de género fluido también, así que también es una cuestión que dentro de la RIE tenemos que empezar a debatir, trabajar y visibilizar, pero donde la población disidente del género fuera la protagonista. Para ello fue que invitamos a personas, bueno, dentro de la RIE está Sayonara Nogueira, que es una profesora trans brasileña, vicepresidenta del Instituto Brasileño Trans de Educación, que es integrante de la RIE, y yo, que también soy profesora y soy una profesora trans. Entonces quisimos visibilizar esta problemática, pero también quisimos visibilizar desde el alumnado. Fue muy interesante, el trabajo fue muy intenso, el trabajo que hicimos allí. Ustedes tienen también en nuestra página, por eso no voy a ahondar en esto, en nuestra página tienen una cantidad de videitos que la RIE le hizo a las personas participantes en ese encuentro de actores claves, que son muy interesantes. Luego hicimos también una campaña que se llamó La Carrera de sus Vidas, donde se planteaba a través de videos, las personas trans planteaban sus trayectorias educativas, sus problemas, cómo vencimos los problemas. Yo fui parte de esa campaña. Y hoy en día estamos trabajando para el tercer encuentro de actores claves, que en este contexto de la pandemia probablemente lo hagamos en forma virtual. Estaba pautado para hacerlo en Brasil. Y en este tercer encuentro, lo que vamos a trabajar son los tránsitos del profesorado trans, ¿sí? Como las personas trans que decidimos que tenemos una vocación docente y que estudiamos docencia, lo que pasamos, lo que sufrimos, lo que tuvimos que pasar, pero más que nada no quedarse en este discurso de la victimización, sino que ver lo positivo, ¿no? Y cómo podemos incidir políticamente, cómo podemos incidir para el cambio y para que nuevos profesorados trans estén dentro de la educación de los diferentes países. Como decía José, la RIE tiene esto de que ha cobrado vida propia, ¿no? Y estamos todo el tiempo, los integrantes de la RIE, estamos todo el tiempo reuniéndonos, intercambiando trabajos. De hecho, en este encuentro que vamos a hacer ahora, en el tercer encuentro de actores claves en este año, vamos a presentar 2
trabajos de investigación que hicimos. Uno lo hizo Sayonara Nogueira en Brasil, sobre el tránsito educativo de las personas trans en la educación. Y otro que hicimos nosotros desde CTU, que también son las trayectorias educativas de las personas trans, y más allá de que, por ejemplo, Uruguay parezca el paraíso LGBT, aún hoy las personas trans siguen sufriendo bullying por su identidad de género y por su expresión de género, y muchas tienen que hipotecar la expresión de género escondiéndolas para poder terminar la educación. Así que olvídense de esa imagen de Uruguay, el paraíso LGTB, olvídenla. También nos faltan otros temas. Yo, por ejemplo, soy una militante que trabajo con la población trans privada de libertad, y en este sentido soy cofundadora de una organización internacional junto con mi hermana Rivera Morales de México. México siempre ahí poniendo la fuerza a las luchas. Sí, ya termino. Hemos fundado Corpora en Libertad, que es una organización compuesta por 20 países de organizaciones que trabajan la temática LGBT privada de libertad. Y bueno, tendríamos también que empezar a pensar en la RIE cómo incluimos este tema de la educación de las personas LGBTI privadas de libertad en centros penitenciarios donde hay centros educativos y donde muchas veces no les permiten transitar por pertenecer a la comunidad LGBTI. No les permiten transitar la educación por pertenecer a la comunidad LGBTI. Me había anotado unas cosas, hablé de todo menos de lo que me había anotado, así que disculpen esto. Quería decir también que dependiendo de las políticas de los gobiernos, Latinoamérica ha tenido un cambio, una ola de cambio de gobiernos. Tuvimos una Belle Époque de gobiernos progresistas donde podíamos tener muchísimo diálogo acerca de la educación y de la inclusión educativa. Y hoy en día Latinoamérica tiene una ola de gobiernos de corte fascista que, al contrario de la inclusión por la cual luchábamos y los diálogos que teníamos con las autoridades, hoy en día se nos están cerrando las puertas. Así que eso también tenemos que trabajarlo, y trabajarlo muchísimo en la RIE. También tenemos que tener en cuenta que hay una ola muy grande de los movimientos antiderechos, de las iglesias neopentecostales, ¿verdad? Que eso lleva a que las personas de la comunidad LGBTQI+, en especial las personas trans, sea quienes más sufren, y la educación como forma de cambio de vida, como forma de salida laboral, como forma de libertad, porque la educación es libertad, siguen teniendo una cantidad de límites y de expulsiones. Así que también en la RIE tenemos nuevos desafíos. Todo el tiempo aparecen nuevos desafíos, todo el tiempo aparecen temas que tenemos que empezar a trabajar. Cuando pensábamos que poner estos temas sobre la mesa y hablarlos desde primera persona, me dice 2 minutos, 5 minutos, 2 minutos, y me pone nerviosa. Hablando de estos temas, poniéndolos sobre la mesa, convocando en las reuniones, en los encuentros de actores claves a las personas que transitan estas situaciones, incidiendo políticamente, podíamos respirar y ver una lucecita en el horizonte. Se nos vienen cambios de gobierno, se nos vienen avances de antiderechos, y se nos abren otros desafíos, como esto que yo planteaba. Bueno, ¿qué pasa con la educación de las personas LGBTQI+,
especialmente las personas trans privadas de libertad, las que están en no solo centros de privación de libertad, no solo cárceles, sino qué pasa con las personas que están en instituciones de menores, qué pasa con las personas que están en instituciones de salud mental, que también son considerados centros de privación de libertad. Así que nos queda un mundo de temas para trabajar, vamos caminando, ha sido súper positivo esta fortaleza, el fortalecernos y el crear esta red, pero sí nos quedan una cantidad de desafíos. Muchísimas gracias. Gracias, Colette. Ahora le doy la palabra a Amaranta. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a José María por incluirme y hacer el llamado desde México. Les saludo. Y bueno, saludo a mi comadre Colette, que siempre es un placer escucharla y toda la experiencia que ha mostrado ahora. Yo quiero abonar en un punto de un tema que poco se aborda en el escenario internacional, sobre todo en la cooperación, pero ha comenzado ciertos diálogos, lo cual me parece pertinente conversar, hablar sobre estos diálogos, sobre todo los que hemos tenido con Fundación Triángulo, y que son de esas agendas pendientes que debería la cooperación mirar, así como ha mencionado Colette, el tema de la comunidad trans o LGBTI privada de libertad, son temas poco abordados, poco sentidos, poco conocidos. Y cuando poco se conoce, hay poca posibilidad de poder diseñar estrategias, pensar cómo el abordaje. De ahí la importancia de las experiencias de las comunidades para poder mostrar algunas rutas del cómo poder hacerlo. Hace un tiempo, de las primeras veces que fui a Madrid, tuve la oportunidad de volver a reunirme con José María en algún momento y con otras instancias, y hablamos sobre el tema de lo indígena. ¿Qué pasa con lo LGBTI, particularmente de este mundo que todavía se coloca el tema trans desde lo indígena? Yo creo que es un tema que vale la pena hablar de cuáles son algunas proyecciones que deberíamos de pensar en los próximos años para esta agenda en particular. Yo pienso en primera instancia que la cooperación en un primer momento está actuando como una instancia en donde los estados han dejado de actuar, y sobre todo en países en donde hay menos recursos o recursos muy mal distribuidos como los que tenemos en América Latina. Me parece que la cooperación ha venido atendiendo asuntos que emanan de problemas estructurales, como la deserción escolar, el poco acompañamiento familiar o las pocas opciones laborales. Incluso ahora mismo, en tiempos de COVID, podemos mirar estas problemáticas emergentes. Sin embargo, también la cooperación es una oportunidad de aprendizaje mutuos, y de esto que ya mencionaba José María, que le había gustado de una exposición anterior, sobre las interconexiones que debe de haber, en donde por un lado quien dona está dispuesto a conocer, desaprender lo que ya conoce, aprender y construir de manera conjunta. Por el otro lado, quien recibe está dispuesto a compartir, aprender, por supuesto, enseñar y construir de manera conjunta. Estas interconexiones me parece que abonan perfectamente a esto que les quiero compartir ahora mismo, sobre un diálogo que les voy a compartir un PowerPoint ahora. No sé si ya lo están viendo. ¿Ya? Y estos diálogos hemos estado comenzándolo no solo con Triángulo, sino con la Universidad Carlos III de Madrid, a través de un título de expertos que tenemos sobre pueblos indígenas, y esta idea de cómo la cooperación puede ayudar a construir algo que no existe en este momento a nivel global. Y me centraré, por supuesto, para la realidad latinoamericana, pero sí pensar sobre cómo hacer que estos diálogos tengan una cuestión más tangible
en los próximos años a pesar de las emergencias sanitarias que tenemos. Perdón, ¿en dónde está? Ok, ¿yes? ¿Ya está? Ok. Dice, cuando de diversidad sexual y de género se habla en México y en América Latina, ¿a qué nos referimos? ¿Quiénes la integran? Por supuesto que nos encontramos en esa sopa de letras LGBTTIQ, y estas sopas de letras, por supuesto que han significado a lo largo de varias décadas una historia muy importante de luchas, logros y desafíos, por supuesto que seguimos teniendo. Recuerdo que en el Summit del 2017 apareció el signo más en un documento oficial después de esa declaratoria que había sacado el Summit del 2017. Y este signo más nos llamó mucho la atención para pensar qué sentidos y significados tiene este signo más al ser colocado al final de la sopa de letras LGBTIQ+. ¿De quién se quiere dar a entender con este signo? ¿Qué se quiere amarrar a la memoria? ¿Qué queremos leer? ¿A quién sí queremos hacer partícipe de la historia o a quiénes no? El signo más no solo sirve en sentido estricto de la idea progresiva de sumar, porque se supone que se pone ahí para que se vayan sumando otras identidades, no que vayan apareciendo. Y yo creo que esa es una primera reflexión que deberíamos de tener la cooperación cuando del tema indígena se trata. ¿Cuál es la lógica de colocar al final de las siglas actuales el signo más y no antes? Por ejemplo, si colocáramos el signo más antes de la L, ¿qué significaría eso? ¿Qué implicaciones tendría? No colocarlo al final, sino colocarlo al principio. Implicaría una cuestión muy importante, porque habría una cuestión muy significativa donde no solamente habría que al principio colocarlo para agregar, sino, al final para agregar, sino al principio para reconocer. En realidad no es un mero capricho como activistas indígenas, sino es una propuesta metodológica, incluso antropológica, que permite trazar una ruta etnocartográfica, que nos dé cuenta de la realidad que se han venido viviendo y viven identidades de género indígenas alrededor del mundo, incluso preexistentes a la sopa de letras LGBTI, en donde las palabras, los significados, las identidades tienen más de 500 años. Una mushe, por ejemplo, como en el caso México, en una cultura zapoteca, los omeguits en Panamá, las isras en la India, los Two Spirit en Canadá, los Quehuas en Bolivia, los Epupillán en Argentina, los Huachihueyén en Chile, los Fafafine en Samoa, entre otros, para reconocer su propia identidad de género, su salud, su sexualidad y sus derechos humanos. De ahí la importancia en que se generen estos espacios para el diálogo entre las comunidades y el propio movimiento LGBTI. Ahí la cooperación juega un rol muy importante para achicar esas brechas de comunicación. Es necesario construir un proceso dialéctico entre dichos grupos sociales que permitan un reconocimiento mutuo, de acompañamiento y de sinergias contemporáneas. Es decir, la cooperación puede hacer este acercamiento entre diferentes movimientos en un mismo país, pero también desde diferentes regiones del mundo. También de reconocimiento de lo que el otro o la otra puede aportar a una agenda de necesidades y oportunidades, que tracen políticas públicas y programas que beneficien a todos los sectores. Claro está, reconociendo las propias necesidades de sus realidades. Hay problemáticas comunes. Hay culturas diferenciadas, pero hay problemáticas. La falta de acceso a la salud, a la educación. Es importante reconocer la defensa y la reafirmación de su identidad cultural, el rescate de sus lenguas originarias para nombrarse, porque ahí está el significado y los significantes de sus propias realidades. Los trabajos tradicionales, pero también hacia dónde se está corriendo las comunidades indígenas, hacia una profesionalización, hasta los estudios universitarios, otros espacios.
hasta otras expresiones culturales para celebrar la identidad. Muchas veces bueno, tenemos el día del Orgullo, muchos Pride en muchos lugares del mundo, y hay culturas indígenas que celebramos, por ejemplo, en otras fechas, nuestro orgullo y nuestras identidades, como en el caso de la comunidad Mush, en el mes de noviembre, que celebramos la identidad Mushe en una fiesta de más de 16,000 personas, pero que, bueno, en estos tiempos de COVID se han visto canceladas. Necesitamos reconocer la capacidad de ser bilingües para poder entender estas realidades y los mensajes que se crean para unos y para otros. Necesitamos hacer incidencias políticas para mejorar condiciones, derechos culturales y humanos, derecho al territorio. Muchas veces, muchos de los conflictos que viven en América Latina, las comunidades indígenas, incluyendo las de la diversidad sexual y particularmente trans, tiene que ver con el territorio. Y por supuesto el combate al estigma, la discriminación desde un enfoque intercultural. ¿Cuál es la propuesta que queremos, y lo hemos platicado mucho con Triángulo y con José María y con otras instituciones? Es la construcción de una etnocartografía global de las identidades de género indígena. Yo creo que ahí la cooperación juega un rol para poder traer esta imagen para que la gente ubique y reconozca estas realidades poco conocidas. Particularmente hay problemáticas o hay temas muy importantes. Documentar qué pasa con estas experiencias de género, pero qué pasa con la salud, qué pasa con la sexualidad y qué pasa con los derechos humanos en este momento. Habíamos pensado en poder hacer en Cáceres el año pasado una idea de un encuentro internacional de estas identidades para que pudiéramos tener un diálogo entre el movimiento LGBTI y estas expresiones de género indígenas. Incluso estas expresiones de género indígenas tendrían la gran oportunidad de poder dialogar entre sí. Y yo creo que la cooperación puede ser un mecanismo para poder construir estos puentes comunicacionales. Y yo creo que también la cooperación debe de acompañar algunas preguntas claves para poder entender por qué debería de apoyar una serie de situaciones. Hay cosas que a veces dicen, bueno, en las comunidades indígenas pareciera ser que no se hablaba de diversidad sexual y de identidades de género. Y la pregunta ¿es el impacto del proceso colonial lo que ha hecho que hoy en las comunidades indígenas no se reconozcan, no se hable de las identidades de género y sexuales disidentes? ¿Qué rasgos de esa negación contemporáneos podemos encontrar para responder a la primera pregunta? ¿O qué elementos culturales han permitido que de alguna manera o de muchas maneras, a pesar de estas negaciones, hoy sí sigamos nombrando estas identidades? ¿Qué hace que hoy en día la visibilidad de estas identidades de género y sexuales disidentes indígenas estén interpelando al Estado y al propio movimiento LGBTI para que seamos más incluyentes y nos reconozcamos, no solo al colocar el más al final, sino también la posibilidad de colocar el más al principio? ¿Qué necesidades en términos de derechos y de luchas tenemos en comunes y qué diferencias podemos tener para poder construir esa dialéctica? Yo creo que ya ha habido esta siguiente pregunta, ya empieza a haber puentes comunicacionales mínimas de acompañamiento, de visibilidades, pero necesitamos darle más sistematización para que pueda, más programático, estas comunicaciones mínimas entre el movimiento LGBTI y estos otros movimientos indígenas. ¿Hay intenciones? Sí hay intenciones, por supuesto, ya estos diálogos que se han dado y la posibilidad de que haya una experiencia desde América Latina, con Iberoamérica, por supuesto, particularmente con España, para que esto ocurra. Necesitamos, creo que una condición importante, tanto de los movimientos LGBTI y los movimientos indígenas, un reconocimiento mutuo. Y en medio de eso, la cooperación puede jugar un rol para acompañar puntualmente. Y claro, por supuesto que un elemento que la cooperación
debe de entender sistemáticamente es que toda esta interconexión de la que ya se hablaba al principio, su mecánica, la mecánica de operación tiene que partir desde la interculturalidad, desde estas realidades diversas que tenemos, en donde ninguna identidad puede avasallar a la otra. Por el contrario, debemos de ir asegurando que tenemos un acompañamiento de respeto. Y claro, por supuesto que debemos de ir involucrando al Estado, las instituciones y otros organismos, incluyendo la cooperación. Y pues si hay más preguntas, podríamos ir incluyéndolos y en un momento dado poder reunirnos en Cáceres, España, próximamente, ya sea de manera virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaranta. Nos quedan 4 minutos. Además, muchas gracias por haberte ajustado al tiempo. Nos quedan 4 minutos de ponencia. No sé si hay alguna pregunta que se haya realizado que dé tiempo a responder en estos 4 minutitos que nos quedan. No, me parece que, no sé si quieran comentar algo más, pero yo creo que es una oportunidad para ampliar ese mapa de operaciones y de abordajes que han venido haciendo las diferentes instancias de cooperación en América Latina. Y como bien dice Colette, América Latina no es lo mismo de hace 20 años que hace 15 años, sino hay nuevas realidades, hay nuevos actores que están pues intentando retroceder leyes incluso que hemos logrado. Y ahí en esos movimientos, también en América Latina, estamos intentando darle un enfoque más, incluso epistémico, desde América Latina, nuestras propias respuestas, pues, ¿no? Y ahí ese rescate de lo indígena, de esta parte afro también, que ahora mismo Uruguay ha trabajado muchísimo en esta parte de reconocimiento a la comunidad afro. Y esta parte intercultural creo que debe de ser como la mecánica que tiene que ir prevaleciendo para estas comunicaciones. Repito, creo que la condición principalmente tiene que ver con que la cooperación tenemos que verla como esa oportunidad de aprendizaje mutuo, donde uno está dispuesto, sobre todo el mundo podríamos estar dispuesto a desaprender estos chips culturales que traemos ahí atorados, sobre por qué la importancia de ayudar al otro cuando el otro en su estado no tiene los recursos para poder hacerlo, o si hay los recursos, están mal distribuidos, y por qué el otro que recibe puede tener la posibilidad de compartir, pero a veces eso no es muy consciente, y yo creo que es un ejercicio cada vez más y mayor que tenemos que hacer, máximes en tiempos de crisis como las que estamos viviendo en tiempos de sanidad como los de COVID. Y por último diría que una de las cosas, y que incluye a las comunidades indígenas, es que aún en tiempos de COVID, por ejemplo, necesitamos garantizar la conectividad para las comunidades. No podemos asegurar estos diálogos si la gente está fuera de las comunicaciones. Y ahí es un reto enorme de los gobiernos, los activismos y la cooperación para asegurar que la conectividad, las poblaciones no estén desconectadas y por el contrario, esto sea una oportunidad para asegurar y afianzar la comunicación en las comunidades. Hay 2 preguntas, una que son muy parecidas, una a Colette y otra a Amaranta. A Colette le preguntan que dónde pueden encontrar el proyecto educativo del que has hablado y a Amaranta que si recomiendas alguna bibliografía antropológica sobre los pueblos indígenas y las identidades de género. Súper cortita la respuesta porque nos queda 1 minuto de ponencia para que entren y cierren. Colette, primero si puedes comentar dónde se puede encontrar el proyecto educativo. Hola, sí. ¿Están hablando de la investigación que nosotros presentamos o están hablando de todo lo de la RIE en la página de la RIE que se las dejé ahí en el chat? Y lo de nuestra investigación, nosotros la vamos a presentar en el tercer encuentro de actores claves, pero además la hemos subido a nuestras redes, buscan Colectivo Trans del Uruguay en Facebook y allí está la investigación que hemos hecho. Genial.
Gracias. Y Amaranta, la recomendación bibliográfica. Yo voy a poner una liga aquí para poner mi tesis sobre las relaciones afectivas de la comunidad Mushe, y ahí hay como 30 hojas de bibliografía de mucha gente que ha escrito al respecto, sobre todo de América Latina, desde Brasil hasta Estados Unidos, y hay cosas muy importantes que sí ya se ha escrito y ya se ha hecho, y que abona justo a ese mapa. Así que lo voy a poner aquí, y si no, nos pueden dejar su correo, yo puedo mandar la tesis, pero lo pongo ahora mismo aquí. Vale, gracias. Pues los otros 2 puntos eran comentarios. Bueno, preguntan si hay alguna entidad LGTB en España que trabaje el tema de personas privadas de libertad. Hasta donde yo sé no hay ninguna específica del tema, pero bueno, en FELG sé que se ha tratado en leyes LGTB, se ha abordado el tema, así que indirectamente yo creo que todas, tanto FELGTB como Triángulo, se ha tocado ese palo. Corrígeme, José María, si me equivoco. Yo creo que lo que dices es correcto, se ha tocado solo a nivel legislativo. Como proyectos específicos, a mí no me viene ninguno a la memoria. No, a mí tampoco. Puede ser que no lo conozca y puede ser que haya alguno en algún punto de España que no conozcamos, porque lamentablemente no nos enteramos de todo lo que hacemos, pero yo no me viene ninguno a la memoria ahora mismo. Vale. Sí, este es un tema que no está dentro de las agendas, de las grandes agendas LGBTIQ y más. Es como un tema que da vergüenza, incluso desde Corpora y desde las organizaciones que integramos y que trabajamos hace años, yo personalmente desde 2015, con personas trans privadas de libertad, mujeres y hombres. Nos cuesta muchísimo instalarla en la agenda, y nos cuesta muchísimo que nos escuchen. Así que, y estamos tratando desde Corpora de identificar en otros países organizaciones que trabajen el tema, así que si saben, nos avisan. Perfecto. Pues nada, ya nos hemos pasado un poquito de la hora que teníamos, así que nada, agradecer tanto a José María como a Amaranta como Colette su participación, y bueno, y dar por cerrada esta mesa y la última ponencia. Ya doy paso a la organización para que cierre los encuentros. Un abrazo a todas. Abrazo inmenso, muchísimas gracias.